Donald Trump y génesis del caso Roswell. Nacimiento de la industria ufológica. Donald Trump fue entrevistado por su hijo mayor, el cual le pregunta sobre Roswell. Según el mandatario estadounidense, dice conocer cosas interesantes sobre lo que aconteció ese 2 de julio de 1947, cuando un objeto desconocido se estrelló en un rancho cerca de Roswell, Nuevo México. El año pasado a Donald Trump le dieron una breve sesión informativa sobre el avistamiento de ovnis. Pero mostró su escepticismo. La gente dice que está viendo ovnis, señaló el mandatario y se pregunta. ¿Lo creo? Y se responde. No particularmente. Y eso es lo que más me gusta de Trump, el que no se suma a las mentiras oficiales, aunque la fuerza suele ser mayor que él y a veces lo hace retroceder, como el cuento del calentamiento global del cual eminentes científicos están en contra. Aunque su fobia contra los chinos los lleva a culparlos. Así en el año 2012 declaraba que el calentamiento global era un concepto inventado por China para dañar a la industria norteamericana, y lo puso por escrito en Twitter. El concepto de calentamiento global fue creado por y para los chinos para hacer no competitiva la manufactura de Estados Unidos. Igual desestimó que fueran ovnis los eventos conocidos como los ovnis del Pentágono y después se confirmó que efectivamente no eran ovnis. En el año de 1947 los Estados Unidos estaba desarrollando un proyecto militar ultra secreto, conocido como Proyecto Mogul. Consistía en el uso de globos, los cuales deberían ascender a grandes alturas con el objetivo de recabar información respecto a las pruebas atómicas que la Unión Soviética estaba realizando, registrando el sonido de las explosiones. El proyecto fue dirigido por el Dr. Heinz Peoples, el cual era asistido por el Dr. Albert Padocrari. A finales de la década de 1940 la Unión Soviética no había detonado aún su primera bomba atómica, pero los Estados Unidos sabían que pronto lo lograría y como en aquellos tiempos no existían los satélites espías ni tampoco los aviones espías de gran alcance como el U-2, así que con un territorio soviético inmenso, surge el Proyecto Mogul, el cual será el precursor de otros dos programas, el Skyhawk también compuesto por globos e iniciado a finales de los años 40 y el proyecto llamado Moby Dick, el cual levantó las protestas de los soviéticos. Era también otro programa de espionaje que implicaba el sobrevuelo y la fotovigilancia de la Unión Soviética a principios de los años 50. El proyecto Mogul estaba basado en el sonido y no en la fotografía, por lo que los globos no requerían ingresar al territorio soviético, incluso no tenían que acercarse a la frontera soviética, solo tenían que elevarse hasta la tropopausa, que es la capa de transición entre la troposfera y la estratosfera y actúa como conductor acústico de alcance planetario. Por lo tanto, si los soviéticos lograban detonar una bomba atómica se les podría escuchar desde cualquier lugar del mundo, a condición de que el globo se mantuviera dentro de la delgada franja de la tropopausa. Una de las características de estos globos era precisamente que mantenían una altitud relativamente constante durante un periodo prolongado de tiempo. Por lo tanto podían quedarse mucho tiempo en la tropopausa y escuchar. Los primeros globos Mogul estaban formados por grandes racimos de globos meteorológicos de goma. Sin embargo, al poco tiempo, fueron sustituidos por enormes globos hechos de polietileno. Estos últimos duraban más, perdían menos helio, y estaban mejor preparados para mantenerse a una altitud constante. El control constante de la altitud y la fabricación con polietileno eran las dos principales innovaciones del proyecto Mogul. Los globos se lanzaban desde Alamogordo, a 160 kilómetros de Roswell. El diseño se demostró útil para otros objetivos de naturaleza científica. Los globos Mogul también se usaron para experimentos relacionados con los rayos cósmicos. Los globos del proyecto Mogul llevaban paneles reflectores de onda radar para facilitar su rastreo. El proyecto fue abandonado antes de que la Unión Soviética detonase su primera bomba atómica. Sin embargo, el secretismo a ultranza se mantuvo hasta la década de 1990. El congresista por Nuevo México Steven Schiff inició una campaña para conseguir desclasificar toda la información relativa al incidente. En 1994, la secretaria de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, Sheila Windall, desclasificó la totalidad de la información sobre el incidente ovni de Roswell y autorizaba a hablar a cualquiera que supiera algo. En junio de 1997, la USAF publicó un informe definitivo sobre el tema, el informe Roswell, caso cerrado. Los datos de informes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos desclasificados del proyecto Mogul, parecerían confirmar que el objeto misterioso que se estrelló cerca de Roswell, Nuevo México, fue el globo Mogul número 4, puesto en el aire el 4 de junio de 1947. En su momento, el proyecto Mogul era tan absolutamente secreto que se mantuvo oculto incluso para los oficiales de la base aérea situada cerca de Roswell.
De ahí la confusión y los comunicados de prensa contradictorios emitidos desde dicha base. Fue por lo tanto el excesivo secretismo sobre este proyecto provocó lo que dio origen a la leyenda de un incidente ufológico. Justo un 24 de junio de 1947, el piloto Kenneth Arnold informó haber visto objetos inusuales sobrevolando el cielo, una cadena de 9 brillantes objetos voladores no identificados volando más allá de Monte Rainier a velocidades que estimó en 1932 km por hora. Arnold aterriza en Yakima, Washington, donde hizo un informe de rutina al representativo de la Administración de Aeronáutica Civil. De regreso a Boise se detuvo en Pendleton, Oregón. Ahí repitió su historia a un grupo de personas en el que se encontraba un reportero de periódico. Varios años después, Arnold afirmó haber dicho al reportero que los objetos volaban erráticamente, como un plato lanzado al agua, y así fue como nació el término platillo volador. Otro término común para describir lo que Arnold vio es discos voladores. Arnold se sintió malinterpretado ya que su descripción se refería más al movimiento de los objetos que a su forma. Él describió originalmente la forma de los objetos como plana como una tarta de pan, la forma de un molde para pastel, en forma de media luna, oval delante y convexa en la parte trasera, algo así como un molde para pastel que fue cortado en la mitad con una especie de triángulo convexo en la parte trasera, o simplemente como un platillo o como un disco plano grande, y también se describe su movimiento errático ser como un volteo pescado al solo un platillo saltado a través del agua. De estos, la prensa acuñó rápidamente los nuevos términos platillo volante y disco de vuelo para describir este tipo de objetos, muchos de los cuales fueron reportados en días después de avistamiento de Arnold. Más tarde Arnold añadiría que uno de los objetos en realidad se parecía a una ala media luna o de vuelo. Con este reporte mal interpretado por la prensa nace la millonaria industria ufológica en donde este reporte ha quedado como el supuesto primer avistamiento después de la Segunda Guerra Mundial. Esa noticia obtuvo cobertura en todos los Estados Unidos y ha quedado para los ufólogos no como el supuesto, sino como el primer avistamiento ovni de la era moderna. En esos momentos recordemos que el proyecto Mogul era totalmente secreto, el servicio de inteligencia no podía salir a decir: señores, lo que el piloto Arnold ha visto son unos globos que usamos para espiar a los soviéticos y saber si ellos ya consiguieron tener y probar su primera bomba nuclear. La serie de objetos voladores concuerda con la serie de globos que eran elevados. La descripción que ofreció Arnold llevó a la prensa a acuñar términos platillo volante y disco volador, que hasta entonces no se había usado. Podemos ver cómo grafica él lo que vio, en nada se parece al concepto que ahora tenemos de platillo volador. Además sus declaraciones quedaron como desclasificada. Es decir, a nadie le interesó esconder lo que él declaró y su dibujo no tiene nada que ver con lo que es hoy el dibujo de un ovni como platillo o disco volador. También se puede ver la reconstrucción de lo que él vio, una serie de globos de un programa que él desconocía. Muchos creen que el servicio de inteligencia estuvo detrás de la opción de mantener la versión del supuesto ovni o nave alienígena, es más, se les culpa a ellos del invento. De ese modo se escondía los proyectos secretos, no solo Mogul, puesto que jamás iban a decir que espiaban a los soviéticos para saber si tenían ya la bomba atómica, sino también para ocultar otros proyectos secretos como lo siguen haciendo en el Área 51. Veamos cómo Arnold termina por aceptar que la imagen que muestra se parece a lo que él vio, como él decía, una especie de ala o de media luna. Pues bien, la imagen coincide con el avión alemán, el cazabombardero Horten 229, un avión que obviamente los Estados Unidos tenían que poseer. Incluso en muchos sitios, si hoy vieran sobrevolar ese avión, hoy pensarían que es un ovni, como muchos otros aviones modernos que tienen esa apariencia. Si recordamos, los Estados Unidos se llevaron a todos los científicos alemanes después de terminada la Segunda Guerra Mundial en la operación llamada Paperclip. Ellos reclutaron a todos los científicos que estuvieron trabajando en la construcción de lo que hoy llamamos ovnis, así como aviones militares y otras armas alemanas para impedir que los soviéticos y otras naciones se hicieran de la tecnología alemana. En esos tiempos un planeador y el Horten O-229V3 se encontraban en el montaje final. Ellos fueron recuperados y enviados a Northrop Corporation en los Estados Unidos para su evaluación. Obviamente desarrollaron esos aviones que eran el prototipo de un avión adelantado a su tiempo y ya para 1947 debieron realizar posiblemente vuelos de prueba o quizás lo usaron para otros fines. Recordemos que no había satélites ni aviones espías. El caso o incidente Roswell sucedió el 2 de julio de 1947, cuando un objeto desconocido se estrelló en un rancho cerca de Roswell en Nuevo México. Inicialmente causó interés, pero el ejército de los Estados Unidos declaró que era simplemente un globo meteorológico convencional. En realidad fue un globo espía, pero no iban a decirlo.
La historia real contada en esa época fue que el granjero McBrazel, de Nuevo México, descubrió en su rancho unos restos dispersos el 2 de julio de 1947. 3 días después, el 5 de julio, se lo comunica al sheriff. El mismo granjero McBrazel le informó esto al Roswell Daily Record, y la historia se publicó el 8 de julio. Para despejar las dudas, veamos lo que el granjero recogió de ese incidente en su rancho, y si ustedes pueden reconocer las partes de un platillo volador. Este hecho quedó en el olvido hasta que a finales de la década de los 70, fue en 1978, el incidente de Roswell, que había recibido poca atención, fue reinvestigado por los ufólogos Stanton Terry Friedman, un físico nuclear y ufólogo estadounidense, que cuando dejó su trabajo de ingeniero se dedicó a dar conferencias sobre asuntos de ufología. El otro fue William Leonard Moore. Ambos compararon los resultados de una serie de entrevistas que cada uno había llevado a cabo por separado y escribieron cada uno libros. Su libro El incidente Roswell fue considerado como un libro que recoge rumores de segunda y tercera mano de mala calidad sobre el caso Roswell, en donde hace especulaciones fantásticas y saca muchas conclusiones injustificadas. Los ufólogos encontraron en este incidente una veta de oro y no se equivocaron. A partir de este incidente ha crecido una industria multimillonaria sobre el tema ufológico que mueve miles de millones de dólares al año. Se escriben artículos en diarios, revistas, se publican centenares o miles de libros al año, se hacen programas de radio, televisión, películas, congresos, videos, simposios, juguetes, objetos publicitarios, adornos y un larguísimo etcétera. Una gran industria que con la tecnología actual puede explotarse mejor. Y aunque cada año se diga que se están produciendo invasiones alienígenas masivas, no pasa nada, al siguiente año se vuelve a inventar una nueva invasión. Es como el fin del mundo, que ahora prácticamente vivimos uno nuevo cada mes. A partir de los años 70 se comenzaron a crear historias de conspiración cada vez más elaboradas. Los ufólogos comenzaron a afirmar décadas después que naves espaciales extraterrestres habían aterrizado y que el ejército había recuperado a los alienígenas. El resto ya lo conocemos. Sin una prueba concreta, los ufólogos crearon una gran historia, y cuando esto pasa ya nada de lo que se diga o demuestre cambiarán las historias que ellos sembraron. Como el caso del escritor peruano que confesó que su libro Yo visité Ganímedes era producto de su imaginación, pero después de que muchos se subieron a su ovni y dijeron visitar como él Ganímedes, la historia ya no podía desmentirse, porque ellos aseguraban que era verdad. Hasta con polígrafo los españoles demostraron que algún supuesto visitante de Ganímedes mintió, pero este les volteó la tortilla y sigue siendo un respetado ufólogo. Y es que hay gente con fe ciega en los ufólogos, y siendo la ufología una industria multimillonaria no escatimará recursos ni dejarán de crear historias para mantenerla vigente, y más ahora que la tecnología puede crear grandes invasiones y simulaciones con hologramas, láser o montajes. Así que respecto a Roswell no hay nada nuevo que decir, ya se desclasificaron los documentos, y el creer o no en esa historia no dependerá de lo que diga Trump ni nadie, sino del juicio particular analizando las pruebas de entonces, no las fabricadas décadas después. ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.